La película comienza en una carretera montañosa de China, donde una mujer pide que la lleven. Parece que su coche se ha averiado. Un camionero se ofrece a ayudarla, pero la mujer lo ignora, pensando que es un pervertido. Poco después, un hombre de aspecto decente llega en un coche y la mujer se sube rápidamente. Pero por desgracia su decisión resulta fatal, ya que encuentra una mano humana mutilada cerca de su asiento. Esto demuestra que el hombre de aspecto inocente es en realidad un asesino en serie. Al minuto siguiente detiene su coche, coge una llave inglesa y mata a la mujer a golpes. Unos días más tarde, un autobús público con varios pasajeros circula por la misma carretera. Mismo camino. Wang, un agente de seguros, mantiene entretenido al conductor, Tony, contándole cómo una mujer desapareció hace unos días en este mismo lugar. Mientras tanto, un anuncio en la radio informa a todos de que se ha producido un grave accidente en un cruce cercano, por lo que todas las carreteras están bloqueadas. Uno de los pasajeros le menciona que tiene que llegar a su trabajo a tiempo, por lo que el conductor, Tony, sugiere que tomen un desvío por una carretera secundaria. Nadie se opone a la decisión y así comienza el condenado viaje. En el camino entran en un túnel oscuro, que Tony revela que nunca ha atravesado. Sin embargo, continúa conduciendo. Pero de repente un hombre misterioso se interpone en el camino, obligando al autobús a detenerse. Todo el mundo está aterrorizado por lo que estaba haciendo en medio del oscuro túnel, pero el hombre resulta ser un pasajero, y él también sube al autobús. Lee que está leyendo un periódico, descubre que el misterioso hombre es un delincuente buscado, por lo que saca disimuladamente un cuchillo para protegerse. En el autobús hay dos mujeres, Sarah, una aspirante a modelo, y Jin, una mujer embarazada. En cuanto a los niños, un par de hermanos gemelos, Park y Fang, están presentes. El hermano, Fang, parece ser autista, pero su hermana siempre está ahí para cuidarlo. Tras 20 minutos de viaje, el autobús sigue dentro del túnel, por lo que Tony empieza a sospechar que algo pasa. Sabe que el túnel más largo del país solo tiene 11 kilómetros, y que se tarda unos 10 minutos en cruzarlo. Por ello, el grupo decide dar la vuelta y regresar por donde han venido. Pero sorprendentemente, incluso después de 30 minutos de viaje a toda velocidad, la entrada no aparece. Es un túnel oscuro e interminable que no muestra señales de ningún otro organismo vivo. Asustado, el conductor, Tony, detiene el autobús y todos se bajan a inspeccionar. Extrañamente, la mujer embarazada, Jin, encuentra su teléfono móvil que se le había caído accidentalmente una hora antes cerca de la entrada. Esto demuestra que el túnel no es normal. Cuando todo el mundo entra en pánico, Lee se hace cargo de la situación y les dice a todos que se calmen. También decide caminar a pie durante unas horas para encontrar ayuda. Pero como es muy fácil perderse en el túnel, quiere llevar una cuerda larga para una mejor navegación. Lee llevará un extremo de la cuerda y caminará mientras que el otro extremo lo sujetará el tipo del seguro, Wang. Por suerte para él, la mujer embarazada lleva mucha lana para tejer. Antes de partir, el misterioso hombre que paró el autobús antes, también expresa su deseo de acompañarle y Lee acepta a regañadientes. Por el camino, los dos se presentan y se revela que el nombre del hombre es Chien. Sin embargo, no habla de su trabajo ni de su familia. Al cabo de un rato, empieza a haber niebla y los pasajeros cercanos al autobús ven dos figuras acercándose a ellos desde el otro extremo. Asustados, se preparan para enfrentarse a lo que sea, pero para su sorpresa, las figuras resultan ser nada menos que Lee y Chien. De alguna manera han vuelto a terminar en la zona cero, el lugar desde el que despegaron. La cosa se pone aún más rara aquí. Mientras Wang sigue sujetando un extremo de la cuerda, experimenta un repentino tirón cuando Chien tira de ella desde el otro extremo, a pesar de que están adyacentes. El túnel es recto pero sin embargo, lleva a la gente al mismo lugar una y otra vez, como un bucle sin fin. Al darse cuenta de que han quedado atrapados, Lee sugiere que todos reúnan sus alimentos y racionarla sabiamente. Entonces los 4 hombres se dirigen a inspeccionar el lugar mientras las 3 señoras y el autista Fang descansan dentro del autobús. Solo han pasado 30 minutos, pero cuando Jin se despierta, descubre que todo el autobús está cubierto de polvo. Sorprendida, despierta a todos y se apresura a salir. Al mismo tiempo, los hombres también llegan y encuentran el autobús en un estado ruinoso. Tony va inmediatamente a comprobar la comida, pero descubre que todo se ha podrido. Esto demuestra que no solo el túnel es interminable, sino que el tiempo también se mueve de forma muy diferente aquí.
Una sola hora del mundo exterior equivale a una semana aquí. Cuando vuelven al autobús, les espera un mapa de todo el túnel. Parece como si alguien lo hubiera dejado y se hubiera marchado sin dejar rastro. Lee deduce que alguien está jugando con ellos e inmediatamente acepta el reto. Coloca el mapa sobre una mesa y comienza a analizar el lugar. Justo en ese momento, las luces se apagan inesperadamente y cuando vuelven a encenderse, Lee ha desaparecido. En su lugar, se ve un rastro ensangrentado que el grupo sigue con cautela. Ahora, con Lee secuestrado o posiblemente asesinado, el misterioso hombre, Chien, se hace cargo del grupo. El rastro sangriento les lleva a una pared que parece estar hueca. Al romperla, se encuentran con una extraña habitación que tiene un montón de fotos buscadas, un montón de manos cortadas, y lo más importante, un diagrama de ingeniería del lugar. Muestra que hay 6 túneles separados en total, con uno que lleva a otro. Chien deduce que, para escapar, tienen que cruzar los 6 túneles. También supone que esta sala secreta tendrá una antracita que conducirá al segundo túnel. Mientras el grupo continúa buscando en la habitación, encuentran un extraño calendario, con todas las fechas mostrando el 15 de julio. Chien se da cuenta de que es una pista, y cuando arranca el calendario de la pared, se revela una puerta secreta de madera. Cuando todos salen, la televisión de la habitación empieza a mostrar a una mujer que ha quedado atrapada en una pequeña cueva. A continuación, el grupo entra en el segundo túnel, que extrañamente también tiene su autobús aparcado en el mismo lugar. Se preguntan si han llegado a la zona cero, pero al comprobarlo se dan cuenta de que el túnel es exactamente el mismo, pero en una zona horaria diferente. El grupo se dirige rápidamente al interior del autobús, que ahora está envuelto con alambres de púas, y comienza a buscar comida. Encuentran un cartón de fideos instantáneos, pero para entonces el conductor, Tony, se ha vuelto hostil y codicioso. Encuentra una pistola en uno de los asientos y amenaza a los demás para que le entreguen todos los alimentos. Temiendo por sus vidas, el grupo accede a regañadientes. Como el tiempo avanza a gran velocidad, todos sienten hambre al instante, lo que va convirtiendo poco a poco al grupo en animales. Después de un tiempo, la modelo, Sarah, no puede soportar más el hambre, así que va a Tony con un trato. A cambio de un paquete de fideos instantáneos, está dispuesta a vender su cuerpo. Tony acepta inmediatamente y los dos hacen el amor apasionadamente. Mientras lo hacen, Wan se cuela en el autobús y coge un paquete para él. Sin embargo, Tony se da cuenta de ello y empieza a darle una paliza. Pero antes de que pueda acabar con el tipo del seguro, alguien le apuñala por la espalda. Pronto, el resto del grupo llega al lugar de los hechos y se sorprende al presenciar el asesinato. A pesar de ello, Wang no se preocupa y empieza a buscar un paquete de comida que se le cayó antes. Cuando se agacha debajo del autobús, encuentra una alcantarilla. El grupo empuja inmediatamente el autobús y entra en la alcantarilla, a través de la cual llegan a otra misteriosa habitación. En esta también hay unas extrañas imágenes y partes humanas mutiladas. Además, la televisión muestra que la mujer de antes se está ahogando lentamente dentro de la cueva. Haciendo caso omiso de esto, el grupo busca una ruta de salida y vuelve a encontrar allí el mismo calendario. Al retirarlo, se revela otra puerta secreta. Pronto, todos la atraviesan y acaban llegando al tercer túnel. Pero para su sorpresa, este túnel está húmedo y más oscuro que el anterior. El autobús también está presente allí, pero ha sido invadido por roedores y serpientes. Desesperado por comer, Wan se come unos fideos podridos, de lo que se arrepiente al instante. Al verlo en ese estado, Jin se compadece de él y le da una galleta. Pero Wan se vuelve cada vez más agresivo y exige todo el paquete. Cuando se niega, sorprendentemente saca una pistola y roba la comida de todos a punta de pistola. Pero incluso después de esto, su reino del terror continúa. Deduce que han encontrado un pasaje secreto cada vez que uno de ellos ha muerto. Por ejemplo, encontraron la pared cuando Lee fue secuestrado y la alcantarilla cuando Tony fue apuñalado. De ahí que amenace con disparar a uno de los supervivientes restantes para asegurarse de que escapa del lugar. Chien intenta calmarlo, pero Wang no lo escucha. En su lugar, obliga al inocente Jing a disparar a Chien en el hombro. Después de esto, el maníaco se lleva a los gemelos a una habitación cercana y comienza a golpearlos. Cuando Fang intenta salvar a su hermano, Wang la elimina brutalmente disparándole varias veces. El pobre niño autista, Park, solo puede sollozar mientras su hermana exhala lentamente su último aliento.
El descontrolado Wang intenta entonces estrangular a Sarah, pero antes de que pueda hacerlo, alguien lo empala por detrás. Ahora, con 2 personas más muertas, el grupo encuentra un pasaje secreto, a través del cual llegan al cuarto túnel, que es un túnel psicodélico. Justo en ese momento, Jin se pone de parto y descansa a un lado con Park mientras que un Chien herido y Sarah se dirigen a investigar el autobús. La naturaleza psicodélica del lugar hace que Sarah alucine y empiece a ver gente. Asustada, sale del autobús y se dirige en dirección contraria, donde hay varios cadáveres tirados. Allí se da cuenta de que hay un espejo y, mientras se mira en él, alguien se le acerca por detrás y acaba con ella. Mientras tanto, Chien vuelve con Jin, que ha dado a luz a un niño. Los 3 restantes siguen adelante, pero en el camino se revela que el pequeño ha fallecido. Chien intenta convencer a Jin de que siga adelante, pero justo en ese momento, ella saca un cuchillo y lo apuñala hasta la muerte. Sorprendentemente, después de un tiempo, se despierta en un recinto secreto. Parece que se ha despertado de algún tipo de experimento. Luego nos llevan a una reunión militar de alto secreto. Aquí es donde todo se desenvuelve finalmente. Un general del ejército revela que el asesino en serie del principio de la película, James, ha sido capturado. El problema es que fue capturado en un accidente de coche, en un estado totalmente vegetativo. Y ahora ha caído en coma. James había secuestrado y asesinado a varias mujeres, pero se rumorea que una en particular, llamada Ciara, sigue viva. El problema es que nadie sabe dónde está encerrada, excepto el propio asesino en serie. Y como está en coma, es imposible interrogarlo. Por eso los militares han decidido colaborar con el mejor instituto de investigación cerebral del país. Su plan es llevar a cabo una transfusión de memoria con James para acceder a su subconsciente y, finalmente, averiguar el paradero de la víctima. Ayer, un notable psicoterapeuta del instituto se introdujo por fin en la conciencia de James y encontró ciertas pistas. El psicoterapeuta se revela como nada menos que Chien. Uno de los generales del ejército afirma entonces que deben tener fe en Chien porque él, por encima de todos los demás, está más preocupado por la seguridad de la víctima. Resulta que la víctima, Ciara, no es otra que la esposa de Chien. Aquí es donde todos los acontecimientos empiezan a tener sentido, ya que todo lo que vimos antes transcurrió dentro del subconsciente de James. Sin embargo, el trabajo de Chien está lejos de terminar. En el experimento de ayer, logró encontrar una pista preliminar de un calendario en la pared que indica que su esposa está encarcelada cerca del río Xiang. Pero la situación es crítica debido al fuerte aguacero. En las próximas 36 horas, todas las cuevas situadas en ambas orillas del río quedarán completamente inundadas por la crecida del río, lo que pondrá en peligro la vida de Ciara. Por ello, Chien necesita volver a entrar en la conciencia de James mañana, para poder encontrar más pistas sobre la ubicación exacta de Ciara. Esa noche, mientras Chien está sentado solo, el general del ejército se acerca a él para preguntarle por los progresos realizados. Chien comienza entonces a compartir su experiencia dentro de la conciencia de James y recuerda que la fecha, 15 de julio de 1996, aparece a menudo en los calendarios. El jefe le explica que es la fecha en la que murieron los padres del asesino en serie. Durante ese fatídico día, su padre se enteró de que su madre tenía una aventura con un conductor. Esto dio lugar a una gran discusión entre los dos, que terminó con su madre apuñalando a su padre, antes de cometer ella misma lo impensable. Chien está sorprendido por la revelación, pero continúa compartiendo su experiencia. Dice que en el mundo interior de James pudo ver tanto su lado oscuro como su lado bueno. Pero al final, el lado bueno falló. El propio asesino en serie era en realidad un ingeniero de túneles, de ahí que cuando entró en coma, empezó a establecer un túnel en su cerebro como portador simbólico de su conciencia caótica. El túnel en su conciencia es solo un bucle muerto que no lleva a ninguna parte. Cuando Chien entró en el cerebro de James, su objetivo inicial era sacarle de este bucle sin fin, para que James pudiera despertar del coma. Sin embargo, no esperaba que hubiera tantas personalidades divididas. Así, Chien tuvo que comunicarse con todas ellas, para poder encontrar pistas sobre el encarcelamiento de su esposa. Su nueva misión era encontrar al verdadero criminal entre estas personalidades e interrogarlo para obtener la respuesta. A medida que se relacionaba con estas personalidades, descubría más cosas sobre ellas. La mejor personalidad era Lee, que se parece al lado sano y racional de James.
Había esperanza de que esta buena personalidad pudiera superar a las demás y sacar a James de este bucle. Por desgracia, desapareció repentinamente después de que se apagaran las luces del túnel. La desaparición de esta personalidad provocó el caos de la situación. La segunda personalidad era la del conductor Tony, que acabó volviéndose violento. Esto se asemeja a la personalidad violenta de James. La tercera y cuarta personalidades eran Wang y Sarah, que se asemejan a la proyección interior de James de su propio padre y madre. Su padre era un vendedor de seguros, mientras que su madre era modelo. Lo triste es que cuando el padre maltrataba a James, su madre no se preocupaba mucho por él y, en cambio, acababa teniendo una aventura con su chofer. Esto se representa cuando Sarah se enrolló con el chofer Tony solo para comer. La quinta era la embarazada Jin, que se asemeja a su imagen ideal de madre. Aunque se trata de una buena personalidad, no logró reprimir su lado oscuro. Por lo tanto, también encontró su perdición. La sexta y séptima personalidades eran las gemelas que se asemejan a la personalidad de su infancia, autistas, raras, femeninas pero con mucho talento en matemáticas y física espacial. Pero hay una personalidad más que no estaba en el autobús. Es la personalidad más feroz y siempre oculta en la oscuridad. Es la personalidad que mató en secreto a Lee, al conductor Tony y a Wang. Pero para saber más, Chien necesita otro experimento. Llega el día siguiente y Chien se somete a la segunda fase de la transfusión de memoria. Esta vez se enfrenta directamente a James y le exige el paradero de su esposa. Sin embargo, el asesino de sangre fría no quiere dar la información tan rápidamente. En su lugar, empieza a hablar de cómo odia a su madre por haber matado a su padre. Esta inseguridad hacia las mujeres es la razón por la que las secuestra y acaba con ellas. Diciendo esto, lleva a Chien a diferentes partes de su subconsciente, donde se desarrollan varios acontecimientos de su vida. Sin embargo, centrándose en su misión, Chien hace caso omiso de todos ellos y se enfrenta a la personalidad autista, Park, la más débil de las personalidades de James. Intenta manipular al chico para que le dé las coordenadas de la ubicación de su esposa, pero su hermana gemela, Fang, se lo impide. A continuación, Chien es transportado a una sala de cine, donde se encuentra con el verdadero mal que está detrás de todos los asesinatos dentro del túnel. Se revela que no es otro que el propio Chien. Resulta que el subconsciente de James está tan desordenado y es tan malvado que el que mira en él, también empieza a pensar como un asesino en serie. El malvado Chien revela que no quería que Ciara se salvara, así que mató a las personas del interior del túnel una por una, incluyendo al bebé recién nacido. De repente el asustado niño autista, Park, aparece en escena, y también la mujer de Chien. Park se acerca lentamente a Ciara para matarla, pero en el último momento se echa atrás. Aprovechando la oportunidad, el verdadero Chien se acerca al asustado niño y le pide que se despierte y diga a las autoridades dónde está su mujer. Sorprendentemente, Park acepta y se aleja. Entonces el malvado Chien le lleva a un escenario diferente, donde los dos se preparan para un enfrentamiento final. Pronto los dos comienzan a luchar entre sí, pero cuando el verdadero Chien se siente victorioso, aparece otro clon del malvado Chien, dando a entender que es indestructible. En otro lugar, la lluvia ha empezado a arreciar y Ciara está casi con el cuello metido en el agua. Es solo cuestión de minutos que se ahogue hasta morir. De vuelta al subconsciente de James, el verdadero Chien le suplica que le deje volver a su mundo, pero su malvado doppelganger se niega a escucharle. Justo en ese momento, el verdadero Chien idea un plan. Se da cuenta de que si comete lo impensable, el Chien malvado también morirá, y con ello, todo el mal que hay dentro de James desaparecerá. Y en cuanto lleva a cabo su plan, el malvado Chien se desvanece y en el hospital, James se despierta. Siendo un hombre totalmente cambiado, inmediatamente informa a las autoridades sobre la ubicación de Ciara. De este modo, Ciara se salva por los pelos, pero Chien no se despierta. La película termina mientras él deambula por el interminable túnel, lo que indica que nunca volverá a casa. Suscríbete para ver más vídeos como este, activa la notificación y deja un like para ayudar al canal. Gracias por verlo.